Hola a todos. El día de hoy quiero hablarles acerca de una aplicación para hacer evaluaciones tipo ICFES en Excel. Incluso también se pueden hacer evaluaciones de preguntas de verdadero o falso. Bien, vamos a hablar primero acerca de la evaluación convencional, básicamente la dificultad que hay de tener que sacar fotocopias, recoger dinero. Parece muy complicado ese tema de recoger dinero, cargar montones de hojas. Pues ustedes saben que entre más papel se utilice, más se deteriora el medio ambiente. Algunos estudiantes ni siquiera marcan la hoja de la evaluación, pero sobre todo el tiempo que se emplea calificando evaluaciones escritas. Entonces, para eso ya tengo aquí abierto un archivo. Esta evaluación, eh, aquí tengo una pregunta de inglés, tengo otra de biología, otra de sociales, una de matemáticas y una de español o lengua castellana. Enfrente escribí la respuesta correcta, la letra de la respuesta correcta. Bien, fíjense que algunas preguntas tienen al inicio las letras mayúsculas IMG y un número. Esas preguntas que tienen IMG se corresponden, es decir, a esas preguntas les corresponde una imagen que son las que ustedes ven aquí. IMG 02, IMG 03 e IMG 01. Ahí las tenemos. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es lo siguiente. Esta evaluación, este archivo, lo vamos a colocar junto con las imágenes de cada pregunta en una carpeta. Luego vamos a distribuir a cada computador de la sala de informática que vamos a utilizar, punto vive digital, etcétera. Vamos a distribuir esa carpeta de una memoria USB o por medio de una red LAN alámbrica o inalámbrica. Si lo hacen con un router como este, eh, pueden prender 5 computadores a la vez y poder pasar los archivos por medio de una carpeta compartida. A la hora de recoger los archivos de los estudiantes, yo les recomiendo que lo hagan por memoria USB, porque si tienen una red inalámbrica, porque es que esta red es inestable y pues a mí no me ha funcionado. Entonces, el estudiante que dice, profe, ya terminé, simplemente me pasa su archivo en una memoria USB y simplemente ahí las voy a tener para guardarlas en el portátil mío. Bien, cuando el estudiante abra el archivo, lo que va a encontrar es esto, eh, un botón que dice empezar. Bien, voy a hacer un pequeño paréntesis aquí. Es muy probable que a los estudiantes les aparezca esta ventana, la cual hay que darle cerrar si el Office no está activado. Aceptar e iniciar Excel y aquí le damos a habilitar contenido. Bueno, debo decir que previamente yo ya pegué los nombres de los estudiantes en otra hoja, después les explico cómo fue eso. Y pues también muy importante, si ustedes quieren, aquí más rato les voy a explicar para qué es esto. Voy a ocultar esta hoja, voy a ocultar esta otra y aquí voy a cambiarle eh, el color del texto, voy a dejarlo blanco, pero además voy a proteger esta hoja, voy a colocarle como clave, bueno, voy a dejarlo que no puedan hacer nada. Y voy a colocarle como clave A, B, C, D en minúscula. Vuelve y me pide la clave. Obviamente ustedes le colocan la clave que deseen, ¿no? Muy bien, entonces les decía que el estudiante lo que va a ver es simplemente este botón. Le vamos a dar empezar. eh, bueno, si el docente desea, le coloco una clave. Yo, por ejemplo, le coloqué 1, 2, 3, 4. Y como vemos, aquí ya nos aparece eh, la ventana del formulario de las evaluaciones. Aquí el estudiante debe buscar su nombre en el listado. Bueno, aquí está el mío. Él me pregunta, ¿es usted Quintero Sánchez José Alfredo? Si yo le digo que no, tengo la posibilidad de volver a elegir mi nombre, pero si le digo sí,
ya el nombre queda fijo. Vamos a verlo, el nombre ya quedó fijo y ya no se puede modificar. Bueno, varias cosas para decir en este punto. Primero, me apareció una imagen. Esta imagen corresponde a la primera pregunta. Dice pregunta 1 de 5. En el caso que el estudiante cierre la imagen por alguna razón y quiera volverla a ver, simplemente le da clic en este botón, ver imagen. En este caso voy a minimizarla. Fíjense que si quiero puedo agrandar el tamaño del texto de la pregunta o lo puedo achicar. Lo mismo sucede con la explicación del usuario. Vamos a suponer que el estudiante eligió la opción C y que la explicación que da a la respuesta que colocó es esta que está aquí abajo, que él la digitó, él o ella. Vamos a darle guardar y siguiente. Bueno, pero antes de darle guardar y siguiente, bueno, sí, démosle guardar y siguiente y observemos lo siguiente. Bueno, aquí me aparece otra imagen de esta pregunta, la número 2. Tengan en cuenta que si el estudiante quiere cerrar el formulario, le va a aparecer este mensaje. Esta ventana no se puede cerrar hasta que usted termine de contestar todas las preguntas. Si el estudiante no elige una respuesta y le da guardar y siguiente, le aparece este mensaje. Debe elegir una de las 4 opciones. Pero además, elijamos la C. Si elige una, pero no escribe una explicación, bueno, esta explicación el docente decide si efectivamente va a exigir que el estudiante le dé una explicación o no. En todo caso, en este momento yo lo configuré para que exija una explicación, entonces al darle guardar y siguiente me dice es necesario que escriba una explicación a su respuesta, de otra manera no podrá avanzar a la siguiente pregunta. Muy bien, vamos a suponer que el estudiante eligió la opción C, voy a darle guardar y siguiente. Em, bueno, aquí me aparece otra pregunta. Es de falso o verdadero y es de el área de español o lengua castellana. Vamos a suponer que el estudiante no dio una explicación y que eligió la opción B, verdadero. Esta es una pregunta de inglés. Vamos a elegir, supongamos que el estudiante eligió la opción B y que escribió esta explicación. Al darle guardar y siguiente, nos aparece esta pregunta que es de biología. Vamos a suponer que el estudiante eligió la opción B y que escribió esta argumentación. Fíjense que como ya voy en la pregunta 5 de 5, el botón ahora me dice enviar y finalizar. Al darle enviar y finalizar me dice sus respuestas han sido guardadas. Listo, como ya les dije, bueno, observen un detalle. Aquí en la carpeta ya me apareció un nuevo archivo con el nombre del estudiante que presentó la evaluación. Dice estudiante 10 y aparecen los apellidos y el nombre completo. Bien, como el docente recogió esto en una memoria y lo guarda en una carpeta, yo los puedo organizar alfabéticamente. Para calificarlos, lo que debo hacer es simplemente abrir el archivo. Seguramente me va a pedir aquí habilitar contenido. Lo que voy a hacer es mostrar las hojas. Voy a darle mostrar las hojas que tengo ocultas. Pero además voy a desproteger esta de coincidencias para que me funcione. Le colocamos A, B, C, D para que me funcione la macro que voy a correr en este momento. Entonces voy a darle aquí, hay varias formas de hacerlo. Una manera es aquí con macros. Si no lo tiene habilitado, lo puede hacer aquí desde opciones, donde dice avanzadas, perdón, personalizar cinta de opciones, acá. Y tiene que habilitar aquí, con esta casilla de verificación, las opciones de programador. Muy bien, entonces así les va a aparecer este botón, pero también lo puede hacer como ven aquí con Alt más F8. Entonces yo voy a correr una función que dice, una macro, pegar, ordenar respuestas del usuario. Le doy a ejecutar y como ustedes se dan cuenta, ya aquí me dio, si al docente únicamente le interesa
las coincidencias. Aquí vemos que el estudiante, esa es toda la estadística, dice cantidad de preguntas 5, cantidad de respuestas correctas 4, porcentaje de aciertos 80. Si usted está calificando de 1 a 10, la nota sería de 8. Si está calificando de 1 a 5, la nota sería de 4. Tengan en cuenta que aquí dice sin explicación. Si yo voy a tener en cuenta las explicaciones del estudiante, es de la siguiente manera. Aquí vemos, este 1 significa que la respuesta del usuario coincide con la que yo di. Y aquí, en esta columna nota de explicación, yo voy a escribir un valor entre 0 y 5, dependiendo de la calidad de la explicación que me dio el usuario. Supongamos, aquí esta pregunta es de inglés, dice, ¿cuál de las respuestas encaja de manera correcta con la pregunta ¿Are you okay? Aquí la respuesta es la B y el usuario me dice la B porque se trata del verbo to be. Yo considero que el estudiante tiene bastante razón en lo que afirma, por esa razón de 0 a 5 le voy a dar un 4. La segunda pregunta que me aparece aquí, voy a colocar mejor esto acá. Bueno, la foto del ave que tiene su nido en la rama de un árbol es un típico ejemplo de A, parasitismo, B, comensalismo, C, mutualismo, D, ninguna de las anteriores. La respuesta es correcta y él me dice que es la B porque el ave y el árbol se benefician mutuamente. Bueno, aquí hay un error porque en realidad el árbol no se está beneficiando del ave ni tampoco se está perjudicando. Entonces, esa sería la respuesta correcta, pero el estudiante tiene idea de lo que está diciendo. Por esa razón, yo le voy a dar una calificación entre 0 y 5 de 2 a esa pregunta. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Dice, en el mapamundi de la figura, ustedes recuerdan, es este de acá. Los países del primer mundo se muestran en color verde, rojo, azul o no aparecen. La respuesta es C, azul, efectivamente. La explicación que da está aquí pues más detalladamente. Dice que es la C debido a que casi todos los países del mundo, del primer mundo hablan inglés, como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay varios países del primer mundo que no hablan inglés, varios de ellos europeos y otros asiáticos, como es el caso de Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera. Pero pues el estudiante tiene bastante idea de lo que está hablando y por esa razón de 0 a 5 yo le voy a dar un 3. La siguiente pregunta, de acuerdo a la figura del área del triángulo, por aquí lo miramos, vemos que base es 4, altura es 3, 4 por 3, 12, dividido 2 da 6, la respuesta es la C. Y él efectivamente aquí me está explicando la fórmula, los valores, la operación matemática y por esa razón le voy a dar un 5 a esa explicación. La siguiente pregunta de lengua castellana o español, la respuesta era falso, la A. Y el estudiante no escribió explicación, entonces le voy a dejar el 0 que está ahí. Y si miramos ahora aquí en la columna C, en la estadística, fíjense que la nota pasaría de 4 a 3,1. Hay que tener en cuenta que aquí yo le estoy dando un ponderado a, por ejemplo, si le doy un 70% de los aciertos y a la explicación un 30%, fíjese que la nota pasaría de 4 a 3,6. Aquí yo lo puedo modificar como yo quiera. Por ejemplo, si a mí me importa mucho más la explicación, yo quiero solamente darle un 30%, un 30 por ciento a los aciertos y quiero que la explicación valga 70%, entonces fíjense que la nota pasaría de 4 a 3,1. Entonces bajaría bastante. Esto obviamente cada quien lo manejará con su propio criterio. Favor tener en cuenta lo siguiente. Si yo aquí en la última respuesta que dio el estudiante, yo la cambio para que quede correcta. Observen que la nota en cuanto a coincidencias quedaría de 5.
mientras que la otra quedaría de 3, 4 porque le estoy dando un 30% a las coincidencias y un 70% a la explicación. Es decir, que la nota bajaría bastante. ¿Qué sucedería si yo a las notas de las coincidencias a todas le coloco 5? Vamos a ver. Voy a colocarle 5 a esta explicación. 5, 5, 5 y 5. Como podremos ver en este caso, ambas notas, tanto sin explicación como con explicación, dan 5, ya que todo lo hizo perfecto. Independientemente de qué peso porcentual le dé a cada cosa, la nota va a ser de 5. Con esto verificamos que la aplicación está funcionando correctamente. Bien, si usted desea eh, probar este archivo, probar esta aplicación, simplemente más abajo en este blog les va a aparecer un botón verde. Descarguen este archivo que tiene como título Get Part Number. Al abrir el archivo les va a aparecer este botón, le vamos a dar ejecutar y el número que aparece aquí en la celda A2, voy a ponerlo en color amarillo, este número me lo van a enviar por correo electrónico y yo con mucho gusto les voy a enviar un archivo de prueba para que lo utilicen en un computador y no va a tener ningún costo. Bueno, gracias por mirar el video y hasta pronto.